Todos nosotros estamos familiarizados con los modelos de autoridad, porque existen en toda área de la vida. Los deportes tienen sus reglas, su libro de reglas. Los vendedores tienen sus reglas de venta, tienen sus sistemas de peso y medidas. Todo conductor, alguien que vaya a manejar un vehículo, debe aprender las mismas reglas de conducción. Y cada ciudadano debe usar la misma clase de moneda. Los relojes, nuestros relojes, están sincronizados con el tiempo del meridiano de Greenwich. Los modelos de autoridad son tan comunes en nuestras vidas que es algo que nosotros damos por sentado. Pero removamos aún uno y nuestras vidas se vuelven un caos completo. Son como ese pegante invisible que mantiene juntas nuestras vidas. Y si dos deportistas, o por citar un ejemplo, si dos golfistas no están de acuerdo sobre una regla específica, pues simplemente apelan al modelo de autoridad del golfista, que es el libro de reglas del golf. Y él pone fin a cualquier disputa. Después de todo, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Este es el sentido común. El mundo religioso no es la excepción. El mundo religioso también tiene un modelo de autoridad por el cual podemos determinar la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto. Y ese modelo de autoridad es la Biblia. Si dos personas dan respuestas diferentes a la misma pregunta religiosa, pues pueden determinar la verdad por medio de recurrir a la Biblia. Ella aclara la pregunta aquí y allá, exactamente como un atleta debe competir conforme a las reglas, así también nosotros debemos adorar a Dios acorde a las reglas que hay en la Biblia. Fallar en hacerlo así nos descalifica de recibir la corona de vida eterna en el cielo. Como leíamos hace un momento en Timoteo, el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. La Biblia es un libro de ley. Dios se refiere a la Biblia como un libro de ley. El apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta escribe: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. La Biblia es un libro de ley. Y también el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Todo país tiene una constitución que define lo que es legal y lo que no lo es. Y el reino de Dios no es la excepción. En este reino espiritual, Jesucristo es el Rey. Nosotros los cristianos somos sus súbditos y la Biblia es nuestra constitución. El Nuevo Testamento es la ley de Cristo. Ese Nuevo Testamento define lo correcto de lo incorrecto en nuestra adoración, en nuestra doctrina, en lo que nosotros debemos creer. Jesús, como Rey,
está por encima de todo gobierno, de todo poder, de toda autoridad, como el apóstol Pablo lo dijo allá en la carta a los Efesios, que la mayoría de ustedes recuerdan lo que dice en él. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, llegando hasta aquí, y es que existen modelos de autoridad equivocados o falsos modelos de autoridad. Quiero que a partir de este momento en el estudio nos enfoquemos o le prestemos atención a unas pocas cosas que no pueden ser usadas como modelo de autoridad para determinar la verdad. Y para ayudarnos, quiero usar la historia del bien conocido científico Galileo Galilei, que vivió en el siglo XVI. Muchos documentales, bueno, muchos no, varios documentales se han presentado en el pasado en lo que tiene que ver con la astronomía. Porque el descubrimiento de este hombre en el año de 1611, con uno de los primeros telescopios construidos en esa época, Galileo reunió evidencia que probaba dos cosas que alteraron su época, que pusieron, por usar la expresión, patas para arriba, lo que era la creencia de miles de años atrás de parte del mundo de entonces. Primero, una de las cosas que expuso Galileo Galilei en 1611, gracias a su descubrimiento, es que el Sol era el centro de nuestro sistema solar y no la Tierra. Que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Y segundo, lo que él expuso en el siglo XVI, gracias a su investigación y descubrimiento, es que la Tierra no era el centro del universo. Ahora, sus descubrimientos representaban una desviación tan radical del pensamiento aceptado que eventualmente fue procesado por la Inquisición en Roma. Le ordenaron a que renunciara a sus conclusiones y fue obligado a pasar los últimos 8 años de su vida bajo arresto domiciliario, bajo arresto en una casa. Ahora, la vida religiosa de Galileo no es de especial importancia para nosotros en esta lección que estoy presentando. Pero su descubrimiento de la verdad científica ilustra varias formas por las que no podemos determinar la verdad en el mundo religioso. Y quiero que miremos 3 puntos en particular. Primer falso modelo de autoridad: el número de creyentes. Galileo, para su época, estoy hablando del siglo XVI, hace 500 años aproximadamente, Galileo era probablemente la única persona en todo el mundo que creía que la Tierra no giraba. Perdón, que creía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Era uno en 1.000.000. Pero los millones estaban equivocados y él era el único que estaba en lo correcto. Simplemente porque muchas personas crean que algo es verdad, eso no convierte su creencia en verdad. Las creencias de la mayoría de las personas no son modelos de autoridad. Muchas personas pueden estar equivocadas. El número de personas que crean algo es un falso modelo de autoridad. Y este principio está enseñado en la Biblia.
En Primera de Reyes, capítulo 18, tenemos nosotros la narración de la experiencia del profeta Elías, que quiso probarles a las personas de su tiempo que el único Dios verdadero era Jehová y que Baal era un ídolo de madera sin vida. Elías retó a los profetas de Baal a una espectacular acción. Era Elías contra 450 falsos profetas. El espectador casual concluiría que Elías, como era el único, era el falso profeta en vista de que él era excedido en número de 450 a 1. Además, leamos lo que nos dice el texto ahí en Primera de Reyes 18. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 contra 1. Ahora, recuerden que estamos hablando aquí, o estoy exponiendo, hermanos, que un falso modelo de autoridad es el número de personas que crean algo. Ahora, la mayoría ya en esta contienda que ha invitado el profeta Elías diría: no, aquí los que tienen la razón son los 450 profetas. Usted es el único, usted está equivocado. Pero sigamos. Dice Elías: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Bueno, la instrucción fue clara. Vamos a ofrecer a cada uno, a nuestro Dios, un buey. Lo vamos a poner sobre leña, pero no se va a encender la leña. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces, ¿cuál era el plan de Elías? Que el Dios que respondiera desde el cielo con fuego y encendiera la leña y se quemara el holocausto, ese era el Dios verdadero. Y todo el pueblo dijo: sí, señores, que así sea. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pero sorprende lo que va a hacer a continuación. No solo arregló el altar de Jehová que estaba derruido, estaba en el piso, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Alguien puede pensar: pero ¿qué se le ocurrió a este hombre? ¿Cómo así que ordena que se eche agua no una vez, no 2 veces, sino 3 veces? Que se inundó, dice ahí el texto, corría agua alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Va a ser imposible que su Dios pueda hacer una obra portentosa en este momento, que descienda fuego del cielo y consuma este holocausto, porque todo esto está mojado. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Quién tenía la razón? No la mayoría, no los 450 profetas de Baal. Uno nomás tenía la razón. Era 1 contra 450. Los números no determinan la verdad. Los números no determinan quién tiene la razón. Los números no determinan quién está predicando la verdad. ¿Qué ocurrió después? Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué aprendemos, hermanos, en esta narración de la Biblia? Elías y Galileo no renunciaron a sus creencias, sino que permanecieron firmes, aun cuando eran excedidos en número. Galileo era el único que creía
que la Tierra no era el centro del universo y que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al contrario. Porque en ese entonces se creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ellos sabían que el número de las personas que creen algo no tiene nada que ver con la veracidad de algo. Hay cientos de denominaciones hoy día, algunas más grandes que otras, y sería un error pertenecer a una iglesia simplemente porque tienen una membresía numerosa. La verdad de Dios no se determina por los números, sino más bien por la palabra de Dios, que es el modelo de autoridad. Otro falso modelo de autoridad, al cual las personas, el ser humano, recurre, y más, nosotros antes de ser cristianos, recurríamos a ese equivocado modelo de autoridad. ¿Y cuál es? El tiempo que se ha creído algo. El número de años en que se ha creído algo. Recordemos que en el tiempo de Galileo, hace 500 años, se tenía la idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del universo, como ustedes lo pueden ver ahí en el diagrama. Había sido creído siglo tras siglo. Era uno de aquellos hechos o realidades tradicionales que las personas no cuestionan. ¿Es el cielo azul? ¿Vuelan las aves? ¿Gira el Sol alrededor de la Tierra? Sin embargo, Galileo comprendió que la verdad no dependía de cuánto tiempo algo haya sido creído. No, pero es que esto lo ha creído mi familia, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis ancestros, durante tantos años. No pueden estar equivocados. Siempre hemos creído esto. Bueno, este principio de falso modelo de autoridad, de cuánto tiempo haya sido creído algo, está enseñado en la palabra de Dios. Y tiene que ver particularmente con Jacob, el padre de los 12 tribus de Israel. Recuerden que él tenía un hijo, el hijo que tuvo con la mujer que él amaba, con Raquel. Era el hijo preferido de él. Sus hermanos le tenían envidia. Y un día dijeron, matémoslo. Vamos a mirar lo que nos narra la escritura. Génesis 37 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. La mayoría de nosotros conocemos el resto de la historia, hermanos. Pero estos hijos, ¿qué clase de hijos? ¿Para qué enemigos? Le hicieron creer a su padre que su hijo preferido se lo había devorado una bestia. Bueno, pasa el tiempo, ustedes saben muy bien, finalmente José termina siendo el segundo después de Faraón en la tierra de Egipto. Potifar lo compró y sabemos lo que ocurrió con su esposa. Fue José a parar a la cárcel, allá interpretó los sueños del panadero y el copero, siervos de Faraón. Uno de ellos fue dejado en libertad, el copero, y después Faraón tuvo un sueño, el de las vacas gordas y las 7 espigas. Y se acordó el copero de José, porque nadie podía darle la interpretación a Faraón del sueño. Y lo comentó a Faraón, de ese prisionero que le había interpretado el sueño, lo mandaron llamar, le da la interpretación y después de eso José se convierte en el segundo después de Faraón. Cuando hay una gran hambre en la tierra, Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar comida. Ustedes conocen el resto de la historia. Y para no extendernos mucho, nos dice entonces a partir del verso a partir del capítulo 45, versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Recuerden que cuando José tenía 17 años, fue cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego de más de 10 años de estar en la cárcel, después de un periodo, ya cuando José tenía 30 años aproximadamente, es cuando él es liberado, es sacado de la cárcel, interpreta el sueño de Faraón y transcurren otros 10 años. Han transcurrido en total aproximadamente 20 años, 21 años aproximadamente, 21 o 22 años, cuando este evento. Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino.
A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: mire, hermanos, han pasado aproximadamente 21 años. Y llegan y le dicen a Jacob: José vive y aún es, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. De buenas a primeras vienen y le dicen: papá, José está vivo y es Señor, es gobernante en la tierra de Egipto. ¿Y cuál fue la reacción de Jacob? Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Había estado llorando a su hijo durante 21 años. Había querido durante 21 años que su hijo estaba muerto, que una fiera se lo había devorado. Sus hijos nunca le dijeron la verdad, mantuvieron el engaño, hicieron que su padre creyera una mentira. Durante 21 años creyó que su hijo estaba muerto. Por eso ahorita vienen y le dicen: José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Era lógico que él no creyera bajo ninguna circunstancia. Sigue la lectura. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Cuando vio la evidencia, cuando le presentaron los argumentos, cuando había algo que ya no se podía cuestionar, entonces, ¿qué ocurrió? Creyó. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. ¿Qué aprendemos, hermanos, nosotros de esta historia de Jacob y José? Que cuánto tiempo haya sido creído algo no es un modelo de autoridad. Durante miles de años se había creído que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, cuando era lo contrario. El centro de nuestro sistema solar es el Sol. El Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. ¿Pero qué? Durante miles de años se había creído lo contrario. Y viene un hombre que inventa un telescopio, hace una investigación del espacio sideral y descubre que lo que habían creído durante miles de años no era lo correcto, que la verdad era otra. Lo mismo pasó con Jacob. Durante 21 años creyó que su hijo estaba muerto. Y fue difícil al principio para él creer que José estaba vivo. Fue necesario que le dieran pruebas. Lo mismo ocurre hoy en día, hermanos. ¿Cuántas cosas las damos nosotros por realidad? Simplemente porque se han creído durante mucho tiempo, durante muchos años. O porque lo ha creído la mayoría, como acabamos de ver en el caso de Elías. Bueno, Jacob y Galileo nos enseñan a nosotros que el tiempo que se haya creído algo, no importa el número de años que hayan sido, no es un modelo de autoridad. Y vamos al último ejemplo, hermanos queridos. Otro falso modelo de autoridad muy común es
un corazón sincero y una limpia conciencia. Cuando Galileo presentó estas verdades que sacudieron a las personas de esa época, cuando él expuso que era el sol el centro, no la tierra, que era la tierra la que giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra, las personas de esa época no lo creyeron, lo rechazaron. Creían sinceramente que estaban en lo correcto, que ellos eran los que tenían la razón, que tenían una conciencia clara, una conciencia limpia. Pero eso no los detuvo de condenar falsamente a Galileo y sentenciarlo a la cárcel. 8 años de cárcel. Sinceramente pensaban que estaban haciendo lo correcto. Esto nos ayuda a entender, hermanos, cómo pudieron cometer tal injusticia. La cometieron con un corazón sincero y una limpia conciencia. Nosotros creemos con todo el corazón y sinceramente que la tierra es redonda, no plana. Pero si alguien igualmente sincero le dice que cree que la tierra es plana, ¿usted qué pensaría de esa persona? Usted dice, eso no tiene sentido. Usted pensaría más bien en marcharse y este señor está loco. Sí. Las personas creían sinceramente con todo su corazón que acusar a Galileo era lo correcto, cuando en realidad ellos eran los que estaban equivocados, sinceramente equivocados. No estamos considerando lo correcto o incorrecto sobre la base de nuestra sinceridad sola. Nuestra conciencia no es una guía infalible para la verdad. Ahora, esto lo aprendemos nosotros. Este principio, hermanos, de un corazón sincero y una limpia conciencia, no es un modelo de autoridad. Ese principio también está enseñado en la Escritura. ¿Y con quién? Con el apóstol Pablo. El mismo que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Antes de que fuera convertido a Cristo, lastimó a la iglesia. Persiguió a los cristianos. Los metió en la cárcel. Mató cristianos. Y él pensaba sinceramente que estaba haciendo la voluntad de Dios. Después de su conversión, Pablo se remordía por esas acciones y se consideraba a sí mismo como el primero de los pecadores. Nos dice en Hechos 26 lo que narra el apóstol Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Miren lo que dice, había creído mi deber, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tener las cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú
persigues. Pablo aquí describe lo que él era, lo que hizo, y lo hizo de buena conciencia. Yo había creído mi deber. En el capítulo 23 dice en el verso 1, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con toda buena conciencia, con un corazón sincero. Y cuando él escribe la carta a Timoteo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo que hice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y añade además en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo había sido un sincero equivocado. Pablo se había dejado llevar por su conciencia, una conciencia limpia. Pero la conciencia, hermanos, no es una guía en la cual nosotros podamos confiar. Pablo, Galileo, ¿qué nos enseñan a nosotros? Que un corazón sincero, una limpia conciencia, aun cuando usted lo crea de corazón, aun cuando su conciencia no lo reprima, sino que en su conciencia usted dice, yo lo creo, yo de todo corazón, para mí eso es verdad, así es. No es un modelo de autoridad. Ya sabemos lo que le ocurrió a Galileo. Ya sabemos lo que le ocurrió a Pablo. Es una tragedia que tantas personas vivan toda su vida sin cuestionar su salvación, cuando es tan simple saberlo para estar seguro. Hay una forma en que nosotros podemos saber la verdad para estar seguros. Pablo escribió en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hermano, hermana, examínese a usted mismo si está en la fe. Si lo que usted cree es lo que dice la palabra de Dios. O si lo que usted cree, lo cree porque es lo que la mayoría cree. O usted lo cree porque es lo que se ha creído durante tantos años. O usted lo cree porque usted es sincero en su corazón y usted tiene una limpia conciencia. Examínese a usted mismo si está en la fe. Lo que usted cree, examínelo. Es más, la invitación es a que cada uno de nosotros haga lo que hacían los cristianos de Berea hace 2000 años. Dice Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es nuestra invitación, hermanos, para cada uno de nosotros. Examinemos nuestra fe. Probemos nuestra fe. Si realmente se basa en las Escrituras o se basa en un falso modelo de autoridad.